contaminantes, que ya los conocen todos, pero como para ponernos de acuerdo, repensar las fuentes y vías de ingreso, pensar en la cadena agroalimentaria como todo un sistema, y luego ya enfocarnos en lo que es un punto crítico de control y la recepción como punto crítico de control. Cuando hablamos de contaminantes, estamos hablando de contaminantes porque estamos pensando que manipulamos alimentos y que los alimentos tienen que tener como característica básica la inocuidad. Esto es no negociable, nuestra legislación no lo impone, ni hasta el sentido común y la filantropía también, que ningún alimento vaya a traducirse en un problema hacia la salud del consumidor. Entre los contaminantes, los primeros en los que nos enfocamos son los contaminantes físicos, que son aquellos que pueden producir las lesiones por atragantamiento, asfixia o cortes. Los biológicos, que son las bacterias, los virus, los parásitos. Y los químicos, donde aparecen todos los residuos sanitarios, los productos químicos de saneamiento. Aquí podemos, y según la fuente a la que nos refiramos, aparecen las toxinas de algunos microorganismos. Aquí aparecen los alérgenos. Y después hay una cuarta categoría que no la incluí a propósito para no volvernos locos, pero la tendencia de la legislación también nos está haciendo mirar aquellos que tienen que ver con radioisótopos o con, digamos, contaminaciones que tienen asociación con problemas de fuga nucleares. Si pensamos en algún producto que puede estar viniendo de Japón o cerca de Europa del Este, donde tuvimos, digamos, algún evento de fisuras o de problemas nucleares, donde también hay que investigar o pensar si esa mercadería no puede estar involucrada. No nos toca a nosotros directamente, pero la tendencia es empezar a considerar también estos peligros como un contaminante más. Y esto, digamos, vale la pena comentarlo porque hoy no nos resulta, digamos, como algo que nos esté quemando entre manos, pero si estamos pensando en abrirnos al mercado internacional o recibir mercadería internacional, empieza a tener otro valor esta consideración. ¿Qué vías de contaminación tenemos asociadas con estos contaminantes? El ingreso desde el exterior, la dotación de materias primas e insumos, las condiciones también para la permanencia y proliferación y la contaminación cruzada. Esas podríamos decir que son las cuatro categorías principales o fuentes de contaminación principales. Vieron que acá está como hay un degradé de colores, porque donde nos vamos a enfocar fuerte hoy es en qué pasa con la dotación de materias primas e insumos, pero también tocaremos un poco de qué pasa con aquellos contaminantes que ingresan desde el exterior o con la contaminación cruzada, y realmente no vamos a tocar el tema de condiciones de proliferación y permanencia ya dentro de la planta, sino todo aquello que haya pasado antes de la recepción. Entonces, cuando pensamos en estas fuentes, en realidad todo nos termina refiriendo gran parte a lo que denominamos prerequisitos. Entonces, fíjense que cuando hablamos de ingresos del exterior, los puntos sobre los que se trabaja es sobre higiene, conductas, cuidado del ambiente, estructura, equipos, utensilios y personal. Cuando hablamos de dotación en materias primas, trabajamos fundamentalmente con la relación con los proveedores internos y externos y, por supuesto, con la interfase, que es la recepción. Cuando pensamos en las condiciones para proliferación y permanencia, volvemos a tratar el tema de la higiene y nos enfocamos en el diseño del proceso y en qué hacemos en el proceso para que desde estas condiciones asociadas a temperaturas, pH, actividad de agua, humedad relativa ambiente y tiempo del mismo proceso o de las paradas del proceso que puede colaborar con el desarrollo de microorganismos o con la exposición de productos o productos intermedios a un ambiente que pueda tener algún inconveniente. Y cuando pensamos en contaminación cruzada, bueno, tenemos que pensar en circulación, contacto directo e indirecto. Vamos entonces a la cadena agroalimentaria. Acá la gente de la sal ha hecho un gráfico realmente muy ilustrativo que tomé porque me pareció que está todo lo que tiene que estar. Comienza la cadena en la producción primaria y termina
con el consumidor. En el medio suceden un montón de temas, entre los cuales está la industria, está la distribución, está la distribución, la comercialización, la venta pequeña, la elaboración y el consumidor. Fíjense que hay algunos puntos que están marcados con un sello donde son los puntos en los que interviene el control oficial. Pero hay otras interfaces en las que esto no sucede. Entonces, en esas interfaces es donde tiene sentido la implementación de los sistemas de aseguramiento. Y acá es que nos vamos acercando a por qué recepción puede ser tomado como un PCC. Entonces, el espíritu de las normas de aseguramiento de la inocuidad se basa en el deber hacer y en el que las cosas deben suceder bien, ¿no? Entonces, si hay un control oficial, ¿cómo no confiar en ese control oficial si está todo dado para que funcione como control y aseguramiento? Como en la realidad estas cosas tienen grises y espacios de control, vuelvo a insistir en que las normas tienen como la posibilidad de darnos esta garantía y de avanzar sobre estos aspectos también en los que uno podría estar relajado, pero en realidad tenemos que prestar atención. Bien, entonces, si hacemos foco en esta instancia aparece la recepción, ¿sí? Y acá es donde vamos a trabajar, es una interfase crítica. Creo que no hay duda de esto, es un lugar donde si no intervenimos tenemos muchos problemas posteriormente. Pensando en que la recepción puede ser un PCC, empezamos a pensar cómo es que esto se define. Y se define a través de la metodología que el HACCP nos sugiere, dentro de la cual, digamos, de esta metodología aparecen distintos pasos, y uno de estos pasos es el diagrama de flujo. Piensen en sus diagramas de flujo, en los diagramas de flujo que han visto históricamente, y díganme si siempre está incluida la recepción. ¿Sí? Yo he visto muchos que no tienen la recepción incluida en el diagrama. Muchos, sin la recepción, sin la manipulación de la descarga. Y empieza cuando ya está hasta fraccionado y puesto toda la mercadería o la materia prima en el proceso. Nada, les cuento. Si no lo vieron, por suerte no lo vieron, pero hay muchos diagramas que no arrancan en la recepción. Entonces, si no arrancan en la recepción, nos perdemos todo un mundo y un universo de situaciones. Pensando en que la recepción debe estar en el diagrama de flujo, contestamos por qué. Porque cada etapa representa un cambio de condición que afecta a la susceptibilidad frente a la contaminación. Y la recepción es un punto que responde a todas las palabras de esta frase. ¿Cambia la condición? Sí, lo traigo en un camión, lo estoy descargando, lo expongo a otra temperatura ambiente, a otro, controlo a otras personas que van a tocar, a otra mirada, a otros controles, a otras intenciones sobre el producto. Entonces, sí, la recepción en el diagrama del flujo. Y porque en el diagrama se debe señalar el flujo de los productos, el movimiento que empieza a tener esto, porque es justamente lo que me va haciendo que esté expuesto a distintas situaciones. Y las rutas habituales de tránsito de los empleados para identificar y eliminar posibilidades de contaminación cruzada. Entonces, retomando, decíamos cuáles eran los peligros o los contaminantes y cuáles eran las fuentes de ingreso. Una de ellas era la circulación, ¿sí? El movimiento que se tenía alrededor de la materia prima del producto, y acá la recepción vuelve a aparecer su importancia porque es donde empieza a haber un movimiento alrededor de los productos que si no tengo bajo control estoy a ciega completamente. Entonces, ¿por qué lo planteamos como un PCC? Cuando hablamos del punto crítico de control, las definiciones nos dicen que son una fase en la que puede aplicarse un control, y este control es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. Y acá empiezan a jugar los parámetros de control. Fíjense que gran parte de lo que acabamos de comentar tiene que ver con los prerequisitos, ni siquiera con un PCC, ¿no? Porque en realidad encontrar, digamos, alguna cosa que no va a terminar en el producto siendo un contaminante que afecte la salud, no nos va a quedar incluido en nuestro análisis de HACCP.
no lo vamos a pensar como un peligro significativo que afecte la salud. Entonces, vuelvo, ¿por qué es importante la recepción como PCC? Más allá de la inocuidad, porque me controla todo el ingreso de contaminantes de todo tipo y color a la planta. Entonces tiene como un derrame sobre los beneficios, digamos, en todas las cuestiones que se manejan en plantas. Aún en mantenimiento también podríamos pensar, si esto en vez de pensarlo solo para materias primas, lo pensamos para insumos. Entonces el control en recepción es como borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, es arrancar de cero con todo bien, para que lo que podamos hacer encima de eso nos dé valor agregado. Bien, entonces, acá traje los árboles de decisión que nos propone el Códex Alimentario y también la lista de preguntas que propone la ISO 22000 para que pongamos a prueba la recepción en estas preguntas, a ver qué pasa y si nos justifica el PCC. Esto es un ensayo, por supuesto, no estamos teniendo el análisis de peligro en ningún caso particular en análisis, pero van a ver que nos lleva a muchas veces responder que sí es PCC. Yo en general dudo cuando un proceso no tiene PCC en recepción. Pues tenemos que armar un montón de otras cosas. Tiene que ser un maduro. ¿O puede ser un punto de control? Bueno, eso después lo van a analizar cada uno en su particular situación. Pero digo, tiene que ser un punto de control seguro. Después vemos si es crítico, si es un punto, si es un prerequisito operativo, si nos alineamos a la ISO 22000. Después vemos con qué norma nos asociamos, pero que es un punto vital para montar cualquier proceso. Sí. Entonces, vieron que está el árbol de decisión que uno lo puede usar también arbitrariamente y irse por el lado de respuesta que quiera en función de lo que quiere lograr. Digamos, uno tiene como un preconcepto respecto de la etapa para saber si es PCC o no. Pero si hacemos las preguntas que nos llevan a qué es un PCC, aquí por ejemplo, o que necesitamos hacer algún ajuste, ¿es necesario controlar la etapa de recepción? No hay duda que es necesario controlarlo. Después veremos qué controles, con qué magnitud, con qué fuerza haremos esos controles, pero no hay duda que es una etapa controlada. Y si no la controlamos, haremos como una cuarentena de nuestra recepción para luego sí hacer un control interno antes de que comience el proceso productivo. ¿Verdad? Porque eso también sucede. Entonces, este grupo de preguntas están respondidas. Sí, es necesario controlar la recepción. Si no hay tolerancia para el cumplimiento de las especificaciones, entonces, al no haber tolerancia para el cumplimiento, es decir, que tengo que cumplir sí o sí, cae que es un PCC. Si no hay etapas posteriores que controlen el peligro identificado en la recepción, también la recepción es un PCC. Entonces estas serían como las preguntas o las respuestas que si me las doy mirando mi proceso, me llevan a pensar que el PCC está en la recepción. Ahora, si vamos a el planteo que hace la ISO 22000, que no me dice que use este árbol de decisión, sino que me hace una serie de preguntas como más abiertas. 7 preguntas, donde dice cómo afecta la medida de control al peligro identificado. Me pregunta si lo podría monitorear con asiduidad continuamente. Si la etapa es importante en relación con lo que se viene, con el resto del proceso. Si es probable que ante una falla tenga un problema significativo. Si es serio que falle la medida de control en esa etapa. Si es específica para reducir o eliminar el peligro. Y si hay efectos sinérgicos con otras etapas que me las potencian. Entonces, en recepción yo creo que podríamos decir que sí a todas las preguntas. O sea que también, según la 22000, y por supuesto, considerando las particularidades de cada caso, tenemos como muchos votos para que la recepción sea un PCC.
Y creo que ese es otro tema que es fundamental. ¿Qué productos yo puedo utilizar dentro de mi planta? Porque una vez que tengo un problema dentro, yo puedo usar un herbicida dentro de la planta. Sí. Yo puedo usar un herbicida dentro de la planta. Y si no lo puedo usar, ¿qué hago? Está perfecto. Mira, yo estaba pensando, ese mismo caso para el tema de orgánicos, por ejemplo, o para el tema de libres de gluten. Lo mismo, es lo mismo. ¿Cuándo me entero que tengo el problema? Ya cuando ya tengo que tirar todo, tengo que vaciar la planta, limpiarla y arrancar de cero. Exactamente. ¿Y qué puedo usar? Claro. Cuando tengo un problema, por eso que hay empresas, y no lo tomen mal la anónima, muchas veces los supermercados, la trazabilidad con el proveedor. Que no, el proveedor no, y qué sé yo, no lo va a entregar, pero si no vamos al proveedor, una vez que lo tomemos dentro del supermercado, sí. ¿Qué podemos usar? Nada. No, lo que pasa es que en lo que apunta Bernardo es justo un caso que nos pasó hace poco, con el que estábamos con Ricardo, donde, por ejemplo, fideos contaminados con gorgojos. Una vez que llega el eslabón que ya mostraba la cadena, donde llegó al supermercado, ¿dónde nació esa contaminación? Esa contaminación que vino en el fideo, porque en sí la cadena de supermercado no fabrica gorgojos. Entonces, en algún lado aparecieron esos gorgojos. Entonces, la idea es determinar ese problema dónde empieza para solucionarlo, ¿sí? Si va para atrás, si va para adelante, si se contaminó en el mismo supermercado. ¿Y qué hacemos frente a eso? Porque si bien hay productos que dicen que son puntualmente gorgojicidas, no están permitidos para trabajar donde hay alimentos. Entonces, no podemos hacer la aplicación con el gorgojicida. O sea, están permitidos para el campo los granos, pero no está permitido para en una logística, en un depósito, en lo que sea que yo lo pueda aplicar. Por ir al gorgojo, porque ya simplemente para un gorgojo no está determinado, imagínense para un montón de otras plagas que vamos a controlar que no está determinado. Por eso es que manifiesta el tema del producto, si después se empieza a ver todo un problema donde sí, puedo actuar con un producto, pero está permitido y no está permitido. Entonces siempre nos tenemos que salir un poco de la línea para ir logrando el control. Entonces la idea de todo esto es que si en la recepción y si vamos monitoreando y vemos todo, que la idea de llegar al meollo de toda la cuestión es no tener el problema, o sea, evitarlo antes que las puertas afuera. Sea lo que sea, cuanto antes lo atajemos, mejor para nosotros, si es que trabajamos bien, ¿no? Si no, no se va a notar. Pero también hacer estos controles nos impone a nosotros ser muy rigurosos puertas adentro, con el resto de lo que pasa. Entonces acá traje algunos ejemplos donde la recepción es PCC. Por ejemplo, para la producción de vegetales de cuarta gama, asociando la recepción con el ingreso de un peligro químico o residuos bioquímicos no permitidos, o con tiempos de carencia no cumplidos, siendo cuarta gama que tiene un consumo casi inmediato. Entonces, ¿cómo me salvo de este peligro? Solo con un PCC en la recepción. Producción de helados, aditivos no aprobados para uso alimenticio, colorantes, saborizantes, por ahí sí para cosméticos y no para alimentos. Nuevamente, la única forma de asegurarme que cuando termine el helado no tenga sorpresa de que ese rosa se parece al de la Kings y no al de la frutilla, ¿sí? Es asegurándome la recepción que el rosa que vino era el rosa alimento, no rosa cosmético. Estoy haciendo una comparación bien bruta, así exagerada para que nos demos cuenta fácilmente. Producción de conservas, peligro químico asociado porque al material de envase que no es aprobado para uso en alimentos. Nuevamente, ¿dónde me entero? Supongamos que no me entero cuando ya está envasado, me entero cuando lo tengo en el almacén, esperando envasar. Alguien me dice, ¿qué es esto? Se parece a la latita de pintura que compré en la ferretería la semana pasada, ¿sí? Entonces, ante eso, voy a buscar especificaciones, me dicen, no es apto, ¿qué hago? Si yo le firmé un OK al que me entregó la mercadería, y en la nota de pedido nunca le pedí que fuera apto uso alimenticio, no puedo reclamar nada. Si tiene buena onda, me aceptará parte de la devolución, si es que la puede poner en otro cliente, porque por sostener la relación comercial. Pero si no tiene ganas, es un paquete de costo que no se puede utilizar. Y díganme que no le pasó nunca. Sí, entonces,
con un montón de cosas. A veces son pequeñas cosas, a veces son cosas que la legislación pone en el medio del camino, entonces hasta que voy, arreglo, que si me mirá, vos no me lo habías dicho cuando yo compré este top, digamos, todas esas cuestiones, ¿no? Del todos los días, cuanto antes me puedo prevenir. Pero eso normalmente pasa por errores comerciales, más que nada. Los comerciales, su afán de que no falte insumo para la producción, mandarlo en cero. Sí, Comprar barato. sí. Y comprar barato. No es tanto comprar barato. Muchas veces negocian precio y no se fijan en la calidad. Y esa es la eterna lucha que tenemos como comercial. A veces también tenemos que asumir las responsabilidades de calidad de no haber avisado cuál era el protocolo de compra de tal o cual insumo. Eso también. Sí, compré envases para envasar. Pero nunca le dijimos, ojo, que hay envases que no sirven. Eso también, digamos, como tenemos que pensar dónde arranca el problema y decir, bien. Entonces, todo esto, bueno, es para otro día, ¿no? Pero nos hace pensar hacia atrás dónde está el origen. Ahí hay un tema de comunicación, de no haber tomado conciencia de que esto también había que arrancarlo antes, hacer un PCC de control de información. Yo decís que pasa en todas las empresas, que manifestás vos, no es el tema de que compra barato, es el tema de que el tipo puede comprar barato, pero dentro de las especificaciones del protocolo, si vos no le estableciste un protocolo, esa persona va a comprar, sí, cualquier cosa, pero si vos le estableciste un protocolo, y seguramente compre más barato, ¿sí? Porque la competencia es el precio, 3 presupuestos para ver cuál es el más barato, pero yo voy a comprar todos vasos iguales y voy a comprar lo mismo. Ya no salgo al mercado a buscar un frasco de tal medida para que no tenga y ya está. ¿Sí? Pero hay que sentarse a elaborar un protocolo y a veces es complicado para el tiempo. Que es salir a buscar proveedores con la gente de compra para que ellos vean qué es lo que se necesita. Por eso estamos implementando nosotros y los chicos están empezando a cambiar su política, se están empezando a darse cuenta. Bueno, pero ahí te involucraste y los involucraste. O sea, estás llevándolos hacia un protocolo, digamos, y mostrándoles, mira, yo cuando termino mi producto terminado tiene que quedar así, vamos a recorrer acá, y que tipo ve, bueno, ya le estás creando. Y dentro de eso seguramente busques más barato. Bueno, sí, dentro de eso más barato, pero siempre cumpliendo ciertos estándares. Pero te involucraste, que eso es lo que marcaba ella. Si no nos involucramos, estamos en el horno. Ahí hay un tema asociado a esto de las especificaciones, que seguramente en la última charla surja y yo también lo voy a nombrar en la que me toca más adelante, que es el tema de las condicionalidades, las situaciones condicionales, ¿no? En la especificación tiene que estar, en alguna especificación de toma de decisiones tiene que estar cuál es el margen para esa cintura del condicional. Vamos a ver. ¿Recordó la lista de condicionales? Todavía. Porque pasó de cuarentena a producción sin escala. Sí. Ha pasado. Por error ha pasado. Pasa mucho. Eso nos hace pensar si nuestra especificación no es demasiado rigurosa para la realidad del proceso. También, si tenemos más condicionalidades que aceptaciones o rechazos, quiere decir que ahí, si estoy esperando que esto ingrese condicionales, porque hay un rango de libertad de decisión que podría correr. Pero bueno, necesitamos procesos maduros para llegar a darnos cuenta de eso, ¿no? Hay que empezar por algún lado. Por ejemplo, en el caso nuestro, la planta trabaja 24 horas. Y hay veces que se queda sin algún insumo algo, y la misma gente de producción va a buscar el depósito. Y algo que si nosotros lo vemos mañana, los chicos lo vemos mañana, lo casa ahí, no está entra nadie, no tenga, ¿no? Bueno, por eso hay un montón de temas que empiezan a vincularse con esta identificación, trazabilidad, como hablábamos recién, especificaciones y desarrollo de compras, de los protocolos. Bien, hay 1000 cosas alrededor que tienen que ver con este sustento de los requisitos que hablábamos al principio. Acá estamos quizás enfocándonos, tirándonos la pileta, pero por eso entrenamos y hicimos 1000 cosas antes, ¿no? Envasado de aceite, peligros químicos, físicos y biológicos, porque acá se envasa lo que llega, ¿sí? Entonces, un protocolo de calidad no conforme. El único lugar donde puedo poner parada esto es en la recepción. O cualquier tipo de proceso que tenga que ver con el fraccionamiento solamente. Aún en logística me atrevería a decir que tiene muchas cuestiones de este tipo. Lo único que hago es agregar un mínimo valor al externo del producto. El producto intrínsecamente ya está compuesto, ya está hecho. Entonces, ¿qué hago?
¿Dónde pongo la parada? Cuando estoy por sacar yo la mercadería que nunca la fabriqué, que no es mía, que no es mío mi proceso, o antes que... ¿De quién es la marca? ¿Con quién va jugado en el mercado con esta situación? Almacenamiento congelado. Peligro biológico, indicadores de descongelamiento y todos los asociados. De nuevo, recepción como PCC. ¿Sí? Yo quiero almacenar, dar el servicio de almacenamiento congelado y arranco con productos que tienen signos de haber sido congelado. El que está dando mal el servicio soy yo, porque el producto va a ser evaluado sobre el servicio que yo brindé. Y ya arrancamos mal. Nadie abrió la caja para ver si en vez de nueces había almendras. Y después eso llega a circular. O es un libre de gluten y no lo es, y va a la planta que necesita el libre de gluten, cuando abren se encuentran con la sorpresa de que tienen gluten 3 palos adentro de la planta. ¿Sí? Bien, estas son cosas que pasan y que si estamos trabajando en alimentos nunca tenemos que perder el foco de esto de que decíamos al principio, de la inocuidad, de la propia esencia del alimento, y que todos, cualquiera de nosotros ante un alimento, en algún momento, no digo que todo el tiempo porque a veces tenemos como una susceptibilidad especial, ¿no? Que esto puede estar fallado, puede tener algo, pero todos nos cegamos, ensordecemos y nos disponemos, nos entregamos completamente al consumo. Nadie piensa, si no, no nos alimentaríamos más que de lo que acabamos de cosechar. Entonces, todos somos ciegos, sordos y mudos frente a un alimento. Entonces, como proveedores en la cadena tenemos una alta responsabilidad, porque nadie va a poder hacer ese control. Lo hago yo por eso. Fraccionamiento de miel, peligro químico, residuos de antibióticos, recepción con PCC. Y acá lo mismo con la microtoxicidad. La única forma, de nuevo, yo no le hago nada a la miel más que pasarla de un tambor a un frasco. Si venía con antibióticos, venía con nitrofuranos y con todos los problemas de contaminación química que tiene la miel, voy como solidariamente responsable. Elaboración de harina con aflatoxinas, microtoxinas. De nuevo, recepción como PCC. Bien, entonces, si yo hago recepción, ¿sí?, a conciencia, y lo trato como un PCC, más allá que mi análisis de HACCP no me diga que es un PCC. Entonces, yo igual lo trato con esa rigurosidad, con esa, digamos, seriedad y profundidad. Es posible el resto del agregado de valor que se le dé en lo que continúa en la calidad. Si no, cada paso que doy es plata tirada, es energía desperdiciada, es personal trabajando para nada, porque cuando llego acá me hace una denuncia y un retiro del mercado, voy a todo para casa. ¿Está bien? Entonces, fíjense que cuán vital es que esto arranque bien para poder hacer la agregada de valor y ser sostenible en el mercado, porque una vez me puede pasar que falle por algún motivo y hago una retirada y la sostengo, la soporto financieramente como empresa, pero ¿cuántas veces puede pasar?